Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre los instrumentos mecánicos, específicamente sobre el compás de Van Schoten y la recta. Mi grupo está conformado por Jason Isaac Borges, Dilma Liz Ruiz y quien les habla, María Fernanda Martínez. Nuestra exposición consta de 4 momentos. El primer momento es la introducción. Allí hablaremos sobre el instrumento y la ecuación asociada. Luego daremos paso a nuestro segundo momento, que es el primer axioma. Allí se trabajará la intersección de la parábola con la recta. Luego trabajaremos el tercer momento, que es nuestro segundo axioma, y allí se abordará la intersección de la parábola con otra parábola. Luego finalizaremos con las conclusiones y allí se darán unas ideas de cierre. De acuerdo. Entonces, nosotros usamos el compás de Van Schoten, ya que nos permite graficar parábolas dado el foco y la directriz de la misma, teniendo coordenadas racionales. Ahora debemos analizar si es posible encontrar una extensión algebraica de los racionales a partir de la forma de los números construibles por el compás. Entonces, a continuación, veremos los elementos que fueron necesarios para la construcción. Inicialmente tomamos el punto A, luego la recta a partir de los puntos B, C. Y por último, vamos a indicar un punto movible que pertenezca a nuestra recta, en este caso el punto D. El punto y la recta son necesarios para construir el compás y están definidas por coordenadas racionales, desde la construcción que propusimos como grupo. Por otro lado, el punto movible nos indica que está teniendo coordenadas racionales. Sin embargo, no siempre serán racionales, lo que nos da los primeros indicios para hablar de una extensión de los racionales. Entonces, como podemos ver, el punto que se va a formar a partir de la intersección de la recta FE, que será nuestro punto G, será el que nos determine por lugar geométrico la parábola. Quiere decir que al arrastre nos va a trazar la parábola. Esto nos va a formar una parábola, cóncava hacia arriba. Listo, ahí se puede ver en el movimiento. Ahora vamos a hablar sobre la ecuación asociada a la parábola. Entonces vamos a hablar de la forma que tendrá esta parábola, que en este caso será x al cuadrado menos 4py. Y para ello iniciaremos encontrando la función asociada a la misma. Vamos a suponer que la curva es una parábola, ¿sí? Por lo tanto, será de la forma x al cuadrado igual a 4py. Ahora vamos a determinar las distancias de AG y CG respectivamente, donde el punto G tendrá las coordenadas X y Y. Y la distancia focal P será la distancia del punto que hay entre A y B. Por lo tanto, estas coordenadas A serán 0 y P, y para el punto B serán 0 y menos P. Con el punto C, como está debajo de la misma recta del punto B, tendrá entonces coordenadas X y menos P. Bueno, ahora vamos a construir la distancia AG con la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Como podemos ver aquí, la primera ecuación, estamos guiándonos sobre la ecuación de las distancias. Entonces, tenemos que AG, la distancia AG será igual a X menos 0 todo al cuadrado más P menos Y todo al cuadrado. Cuando nosotros resolvemos esta expresión, nos da como resultado que la distancia de AG es la raíz cuadrada de X al cuadrado más P al cuadrado menos 2PY más Y al cuadrado. Ahora lo que nosotros procedemos es a calcular la distancia de CG. Para este caso se cumple lo mismo que lo anterior. Inicialmente entonces tenemos la ecuación de la distancia CG, que será igual a la raíz cuadrada de X menos X todo al cuadrado más Y menos, abro paréntesis, menos P, cierro paréntesis, todo al cuadrado. Igual, entonces resuelvo esta expresión para llegar a que la distancia de CG será igual a la raíz cuadrada de Y al cuadrado más 2PY más P al cuadrado. Entonces, ya tendríamos que igualar la distancia de AG con la distancia de CG. Tenemos entonces que la distancia de AG, que es la raíz cuadrada de X al cuadrado más P al cuadrado menos 2PY
más y al cuadrado, entonces es igual a la raíz cuadrada de CG, que en este caso es raíz cuadrada de y al cuadrado más 2py más p al cuadrado. Cuando nosotros realizamos la operación de esta operación, tenemos entonces como resultado x al cuadrado igual a 4py. Con lo anterior estamos demostrando que se pudo identificar la extensión de los racionales de base 1 o 2. Y esto se debe a que utilizamos las coordenadas del punto G, que son x y y, para determinar las distancias, y de esa forma la función asociada a la parábola que se abriría hacia arriba, es decir, que fuese cóncava hacia arriba, se obtuvieron las siguientes ecuaciones. Entonces, como mencioné anteriormente, donde AG es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más p al cuadrado menos 2py más y al cuadrado, que es la que está aquí. Y distancia de CG, que sería igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado más 2py más p al cuadrado. Como la distancia focal P, que en este caso es la distancia entre dos puntos racionales, podemos decir que tanto P como P al cuadrado pertenecen al conjunto de los racionales. Con las coordenadas de x y y se pueden presentar dos casos: que x y y sean racionales o irracionales, pero en ambos casos, si las raíces de las sumas de estos elementos no son de la forma b al cuadrado que pertenezcan a los racionales. Y el resultado se saldría del conjunto, que esto generaría una extensión de base 1 o 2. Esta depende de si el resultado en la suma de la raíz es un número cuadrado. Cabe aclarar que la extensión generada funciona para las parábolas que abren hacia la derecha. Entonces tendríamos, cuando es cóncava hacia arriba, x al cuadrado igual a 4py. Y si es cóncava hacia abajo, es decir, que abre hacia abajo, tendríamos la expresión x al cuadrado igual a menos 4py. Ahora, si estas parábolas toman la forma horizontal, estaríamos hablando que abriría hacia la derecha, es decir, y al cuadrado igual a 4px. Pero si abren hacia la izquierda, tendríamos que la ecuación de esta expresión es y al cuadrado igual a menos 4px. Para nuestro segundo momento hablaremos del primera acción. Entonces, con relación a las intersecciones, abordaremos las que se generan a partir de la unión de una recta con una parábola. Entonces, aquí vamos a trabajar con un máximo de dos intersecciones y a partir de ello se da origen a la siguiente proposición. La proposición dice: existe un máximo de dos intersecciones entre una recta y una parábola. Como se puede observar en la gráfica, vemos la recta AB y la parábola de color verde. Entonces, aquí podemos decir que las coordenadas de los puntos A y B que pertenecen a la recta son racionales. Lo mismo sucederá para los puntos de la parábola. Pero para los puntos que son intersección entre la parábola y la recta, entraremos a determinar si son racionales o no. En este caso, esos puntos son C y D. Ahora bien, vamos a partir de las ecuaciones de nuestra recta y de nuestra parábola. Para la ecuación de nuestra parábola tenemos y igual a x al cuadrado más bx más c. Para la ecuación de la recta tenemos g igual a mx más d. Ahora procedemos a igualar las anteriores expresiones con el fin de encontrar las coordenadas con el eje x, donde la recta y la parábola se intersecan. Entonces, ax al cuadrado más bx más c era nuestra ecuación de la parábola. Por lo tanto, la igualamos a la ecuación de la recta, que en este caso es mx más d. Al realizar las operaciones, llegamos a la siguiente ecuación: ax al cuadrado más bx menos mx más c menos d igual a 0. Como se puede observar, esta ecuación es una ecuación de segundo grado y las ecuaciones de segundo grado se pueden solucionar por medio de la fórmula cuadrática. Por lo tanto, usaremos la fórmula cuadrática para poder encontrar las coordenadas con el eje x. Entonces, nosotros sabemos que la fórmula cuadrática, entonces iniciamos, antes de proceder a reemplazar, debemos tener en cuenta quién es A, quién es B y quién es C en nuestra ecuación. Entonces, A en este caso será, en este caso también sería A porque es el coeficiente que está acompañando a x al cuadrado.
Para b tenemos dos coeficientes, que son b y menos m, ya que ambos están acompañados por la x. Y para nuestra c tenemos a c menos d, ya que son los coeficientes solitos, los que no están acompañados por la x. Entonces, a partir de ello ya podemos reescribir nuestra ecuación a partir de, pues, de los valores de los coeficientes encontrados. Entonces tenemos que x es igual a menos b más m, más o menos la raíz cuadrada de b menos m, todo al cuadrado, menos 4a por c menos d sobre 2 por a. Entonces, ahora bien, al realizar las operaciones, nosotros encontramos que la solución es x igual a menos b más m, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2bm más m al cuadrado menos 4ac más 4ad sobre 2a. Entonces aquí nosotros sabemos que en la fórmula cuadrática siempre deben salir dos soluciones. Entonces observamos la primera solución y la primera solución es la de x sub 1 y x sub 1 es igual a menos b más m menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2bm más m al cuadrado menos 4ac más 4ad sobre 2a. Entonces, esta solución debemos tener muy presente que puede pertenecer a los racionales como puede que no pertenezca a los racionales. Esto depende si de la raíz cuadrada, al realizar la raíz, obtenemos un resultado que pertenece a los racionales o si el resultado no pertenece a los racionales. Si la raíz al operarla da que pertenece a los racionales, efectivamente x sub 1 pertenecería a los racionales. Pero si la raíz que nosotros tenemos allí al operarla nos da que no pertenece a los racionales, entonces x sub 1 tampoco pertenecerá a los racionales. Entonces, luego tenemos nuestra segunda solución, que es x sub 2. Y x sub 2 es igual a menos b más m más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2bm más m al cuadrado menos 4ac más 4ad sobre 2a. Entonces aquí también ocurre lo mismo. Entonces vemos que x sub 2 puede pertenecer a los q o puede que x sub 2 no pertenezca a los racionales. Entonces aquí sucede lo mismo. Si la raíz que tenemos aquí como solución pertenece a los racionales, x sub 2 también pertenecerá a los racionales. Pero si la raíz cuadrada que tenemos aquí no pertenece a los racionales, entonces x sub 2 tampoco pertenecerá a los racionales. Entonces, de esta forma, nosotros podemos observar que al intersecar una recta con una parábola, existirá una extensión algebraica de los racionales. Entonces, la cual puede ser de base 1 o de base 2. En este caso sería de base 1 si la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2bm más m al cuadrado menos 4ac más 4ad pertenece a los racionales, entonces tendríamos la extensión de base a 1. Pero si la raíz cuadrada no pertenece a los racionales, tendríamos de base 2. Entonces, para poder explicar un poco mejor, entonces vamos a decir la forma del conjunto que nosotros representamos en este axioma. El conjunto es A, entonces decimos que A es igual a C más ST, donde C y S van a pertenecer a Q. Y T será de la forma raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2bm más m al cuadrado menos 4ac más 4ad. Con esto llegamos a nuestro tercer momento, en el cual abordaremos el segundo axioma. En este hablaremos sobre la intersección de parábola con parábola. Esto partiendo de que en el anterior momento abordamos la parábola con la recta. Ahora nos concentraremos en analizar y observar qué sucede cuando estas dos se encuentran o llegan a dar al lugar algún tipo de intersección. Entonces, a partir entonces de la intersección entre las dos parábolas, formamos el segundo axioma, el cual es, por los puntos en común de dos parábolas, donde una de ellas es cóncava hacia arriba y la otra es cóncava hacia abajo, se puede trazar un máximo, una recta.
Para ello, entonces, partimos de las ecuaciones de nuestras parábolas, la cóncava hacia arriba y la cóncava hacia abajo. En este caso, la cóncava hacia arriba es la que se ve en pantalla en nuestra imagen, que es de color verde, mientras que la cóncava hacia abajo es la parábola de color azul. Y como vemos en la imagen, se intersectan únicamente en 2 puntos. Y entonces esto nos formaría la recta AB, donde los puntos que la definen no conocemos si son racionales o irracionales. De ahí que sea necesario partir de las ecuaciones de estas parábolas para encontrar las coordenadas que van a tener estos puntos. Y desde esa mirada, saber si se va a dar a lugar algún tipo de extensión algebraica sobre los racionales o si en realidad se están construyendo nuevamente los mismos racionales, pero a partir del instrumento mecánico que está abordando el grupo. Entonces, las ecuaciones asociadas son las siguientes: y igual a x al cuadrado más bx menos c, y g igual a menos ax al cuadrado menos bx más c. Es necesario aclarar que a pesar de que estamos utilizando como coeficiente las mismas letras, no necesariamente estas tienen que tener el mismo valor. Pueden tener valores diferentes, pero el objetivo principal es que estas se intersecten en únicamente 2 puntos, como se puede apreciar en nuestra gráfica. Ahora la pregunta entra: ¿cómo identificamos los valores de estas coordenadas? Para ello vamos a realizar un procedimiento muy parecido al que realizamos en nuestro primer axioma, el cual entonces se basa en la igualación de las ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es igualar la ecuación asociada a la parábola verde y la ecuación asociada a la parábola azul. Esto se hace con el fin de obtener una ecuación de segundo grado que nos asocie las 2 parábolas como si fueran una. Y esto nos provocará que a la hora de encontrar las soluciones encontremos los puntos en común que va a tener la parábola verde con la parábola azul. Y de esa forma podamos conocer los valores de la coordenada de los puntos A y B. Y así determinar si llegamos a una extensión algebraica o no. Entonces, igualamos la expresión ax al cuadrado más bx menos c igual a menos ax al cuadrado menos bx más c, y entonces pues, empezamos a operar haciendo uso ya sea de los inversos aditivos o los inversos multiplicativos para llegar a una ecuación de segundo grado igual a 0, que en nuestro caso llegamos a la ecuación 2ax al cuadrado más 2bx menos 2c igual a 0. Como podemos notar, es una ecuación de segundo grado, por lo que para conocer las soluciones de esta ecuación es necesario aplicar la fórmula cuadrática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál va a ser el valor de nuestra A, de nuestra B y de nuestra C. Entonces, en este caso, para A, pues va a ser el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. En este caso es 2a. Ya que al realizar este producto vamos a tener el coeficiente original para x al cuadrado. En el caso de B, nuestro coeficiente es 2b, en el cual pasa exactamente lo mismo que con el coeficiente A, que al realizar el producto vamos a tener el coeficiente final. Y en nuestra C va a terminar siendo 2c, ¿sí? Ya que entonces lo que estamos haciendo es solamente operar para obtener ese coeficiente final. Entonces, ya una vez identificados esta parte de la fórmula cuadrática, vamos a empezar como tal a aplicarla y a reemplazarla. De esta manera tenemos entonces que x es igual a menos 2b, ya que nuestra b en la ecuación es positiva a este lado, entonces pasa a ser negativa por la estructura que tiene la fórmula cuadrática. Más o menos raíz cuadrada de 2b al cuadrado menos 4 por 2a por menos 2c. Todo esto sobre 2 por 2a. Y a resolver las multiplicaciones y los cuadrados que tenemos en esta primera expresión, tenemos que x es igual a menos 2b más o menos raíz cuadrada de 4b al cuadrado más 16ac sobre 4a. Y como en este punto no podemos realizar otro tipo de operación para encontrar directamente la solución de manera más pequeña, vamos entonces a hacer un análisis de la solución como la tenemos en esa segunda parte para x, y identificar si va a pertenecer al conjunto o no. Entonces analicemos primero la solución de x sub 1 es igual a menos 2b
menos la raíz cuadrada de 4b al cuadrado más 16ac sobre 4a. ¿Cómo sabemos si esta solución va a pertenecer a los Q o no? Todo depende del resultado que nos arroje la raíz cuadrada, ya que si este número que se tiene en la suma de la parte de adentro, es decir, 4b al cuadrado más 16ac, a la hora de sacar su raíz cuadrada es un valor exacto, esa solución y ese número van a pertenecer a los racionales, lo que nos quiere indicar que la extensión es una extensión de los racionales, no se sale del conjunto. Pero también puede suceder el caso contrario, que el valor para la raíz no tenga una raíz exacta, lo que provocaría que tanto la solución como la raíz se salgan del conjunto de los racionales. Y si esto sucede, podemos hablar de una extensión algebraica sobre los racionales, los cuales van a tener una estructura fija que podamos analizar un poco más adelante. Luego, entonces, para el caso de la segunda solución, x sub 2 va a ser exactamente lo mismo, solo que en este caso tenemos menos 2b más raíz cuadrada de 4b al cuadrado más 16ac. Y nuevamente, si el resultado de esa raíz termina siendo racional, la extensión es de los q sobre los q. Pero si esa solución se sale del conjunto de los racionales, ya entonces estaríamos hablando de una extensión ya sea de base 1 o base 2, dependiendo de si ese resultado hace parte del conjunto o no. Ya que entonces que hemos analizado las posibles soluciones y a qué conjunto pertenecerán de esta ecuación asociada al segundo axioma, podríamos hablar entonces de una extensién, la cual hemos escrito como el conjunto B, donde los elementos del conjunto B son de la forma R más GH, tal que R, G pertenecen a los racionales y H es igual a raíz cuadrada de 4 por b al cuadrado más 16ac. Entonces, se escribe de esta forma porque tenemos que tener en cuenta que una extensión algebraica sobre los Q debe contener tanto a los elementos racionales como a los elementos que se salen del conjunto. Entonces, en este caso, si G toma el valor de 0, E nos va a representar todos los racionales del conjunto. Pero si G llega a tomar un valor diferente a 0, vamos a obtener los elementos que se asocian a la solución de nuestra ecuación de segundo grado. Es decir, en ese contexto vamos a tener las coordenadas de los puntos en común que tiene la parábola azul con la parábola roja. Y esta extensión, como se mencionó, va a tener grado 1 o 2, dependiendo de cuál sea el resultado de nuestra raíz cuadrada. Es decir, si pertenece a los Q, va a ser una extensión de grado 1, pero si ese resultado se sale de los Q, estaríamos hablando de una extensión algebraica de base 2. Ahora bien, recogiendo entonces y como cierre de nuestra exposición, una de las conclusiones a las cuales llegamos como grupo es que si se realiza esa comparación que existe entre los elementos de la regla y compás con respecto al parabológrafo, se puede concluir que la ecuación asociada a cada instrumento determina si la extensión se produce en las primeras intersecciones entre estos elementos, que son la parábola y la recta. Para nuestra segunda conclusión, tenemos que, de acuerdo a nuestros axiomas previamente explicados, se pueden construir los números racionales y los elementos de la forma raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2bm más m al cuadrado menos 4ac más 4ad y raíz cuadrada de 4b al cuadrado más 16ac. Lo anterior representará una pequeña parte de los números racionales. De los números reales. Como idea de cierre de ese trabajo en el que abordamos los instrumentos mecánicos, que en nuestro caso utilizamos el compás de Van Schoten o el parabológrafo, podríamos decir que si iniciamos entonces con la regla y el compás, sería un poco más difícil encontrar una extensión algebraica sobre los racionales. Pero en nuestro caso, que iniciamos asociando una ecuación de segundo grado a la parábola, se podría entonces, a la hora de hablar de las intersecciones, en nuestro caso, como de la recta,
o con la parábola, directamente ya estaremos llegando a una extensión algebraica sobre los racionales. Entonces esto nos quiere decir que dependiendo del instrumento mecánico que vayamos a utilizar y de la ecuación que se asocie a este mismo, podemos dar lugar a diferentes extensiones que cada vez nos van acercando un poco más a generalizar los números reales que son construibles, ya que no todos los reales van a ser construibles. Entonces, como mencionamos, al tratar con diferentes instrumentos mecánicos que no únicamente se aliguen a la regla y el compás y que permitan trabajar con otro tipo de expresiones algebraicas asociadas, ya sea de segundo grado, de tercer grado o un grado mayor, vamos a tener muchas más posibilidades de construir extensiones que cada vez empiecen a abarcar más números reales y entonces vamos a lograr acercarnos bastante a plantear una generalización o una extensión algebraica que nos incluya la mayor cantidad posible de números reales que sean construibles en el plano cartesiano.